Trump está amenazando con hacer estallar la alianza militar más poderosa de la historia, y después de lo que Europa acaba de hacer, quizá realmente entiendas por qué. Esto es lo que realmente es la OTAN, por qué la traición de Europa durante la guerra con Irán fue imperdonable y qué le pasaría al mundo si Estados Unidos realmente se retira. Bienvenidos al programa IRK. En GDNS TV vamos a entrar de lleno. Estamos en 1945 y la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar, dejando a Europa en ruinas, con decenas de millones de muertos y un continente que de alguna manera logró producir dos guerras mundiales catastróficas en solo 30 años. La idea empieza a calar lentamente en las capitales occidentales y es aterradora. Si nada cambia estructuralmente, esto ocurrirá una tercera vez. Al mismo tiempo, ya se está formando una nueva amenaza. La Unión Soviética, que luchó junto a los aliados contra Hitler, ahora se está expandiendo hacia el oeste, instalando gobiernos comunistas en toda Europa del Este uno por uno, Polonia, Rumania y Hungría, mientras avanza rápidamente hacia el resto de Europa. Las naciones europeas individuales, que están exhaustas y arruinadas tras 6 años de guerra, no pueden enfrentarse solas a la amenaza soviética. Así que en 1949, 12 países, incluyendo a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Canadá y varias naciones de Europa Occidental, se reúnen en Washington y forman una alianza entre ellos, una promesa sencilla. Si alguno de nosotros es atacado, es un ataque contra todos y nos defendemos juntos. La lógica es bastante sencilla. La Unión Soviética no va a invadir Alemania Occidental si eso significa declarar la guerra a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá y a todos los demás miembros al mismo tiempo. Así que esa invasión realmente nunca sucede. No necesitas pelear una guerra si tu enemigo ya sabe que no puede ganarla. Y eso es exactamente lo que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y durante 77 años, esta teoría funcionó. Ni un solo miembro ha sido invadido, y en un continente que se destruyó a sí mismo 2 veces en una generación, esto en realidad es un logro bastante milagroso. Entonces, ¿qué es realmente la OTAN? Piensa en la OTAN como el acuerdo de protección mutua más poderoso del mundo, donde al unirte obtienes la garantía de que si alguien te ataca, todos los demás vendrán a defenderte, y a cambio, tú contribuyes a la defensa colectiva de todos los demás. Básicamente, un ejército muy, 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 muy grande. La promesa específica está en el artículo 5. Atacar a uno es atacar a todos. Se ha invocado exactamente una vez en 77 años y curiosamente no fue para defender a un país europeo. Se invocó para defender a Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, cuando países de la OTAN como Francia, Gran Bretaña, Polonia y Canadá enviaron a sus soldados para luchar y morir junto a los estadounidenses en Afganistán. Cuando Estados Unidos los necesitó, ellos acudieron. Ese era todo el objetivo del acuerdo, la disuasión, y ese es el contexto que hace que lo que está sucediendo ahora sea tan extraordinario. La OTAN hoy tiene 32 países miembros de pleno derecho, en su mayoría en Europa y América del Norte, y también hay países socios, naciones que cooperan dentro de la alianza, que entrenan junto a ella, comparten inteligencia, pero no reciben la garantía de protección total. Israel entra en esa categoría como un aliado principal no perteneciente a la OTAN, a lo cual volveremos más adelante. Los miembros plenos obtienen la garantía de protección, mientras que los socios obtienen beneficios de acceso. Lo más importante, cada decisión en la OTAN requiere un acuerdo unánime, lo que significa que cada miembro tiene derecho a veto, lo cual es tanto la mayor fortaleza de la alianza como veremos, una debilidad significativa. Esto es lo que la mayoría de las coberturas omiten cuando hablan de esto. Estados Unidos no solo pertenece a la OTAN, que en realidad se supone que es una alianza militar de protección europea. Estados Unidos es esencialmente la columna vertebral de la OTAN. Actualmente hay aproximadamente entre 80.000 y 90.000 tropas estadounidenses estacionadas permanentemente en toda Europa, con 36.000 solo en Alemania. Estados Unidos ha mantenido una presencia militar allí desde 1952 y ahora hay miles más en Italia, Reino Unido, España, Polonia, Rumania y los estados bálticos, repartidos en más de 40 bases militares estadounidenses en el continente. Más allá de las propias tropas, Estados Unidos proporciona toda la arquitectura de mando de la alianza. Los sistemas de inteligencia compartidos, las redes satelitales, el paraguas nuclear, incluso el comandante supremo aliado en Europa, la persona que realmente dirige las operaciones militares de la OTAN, siempre ha sido un general estadounidense. Estados Unidos gasta alrededor del 3.5% de su ingreso nacional en defensa y financia, aproximadamente el 60% de todo el gasto en defensa de la OTAN, combinado, mientras que los otros 31 miembros cubren el 40% restante.
La contribución permanente de Estados Unidos a la seguridad europea es aproximadamente de 8 a 9 veces mayor que todo lo que el resto de la alianza aporta a la primera línea. Sin Estados Unidos, la OTAN pierde el sistema operativo sobre el que funciona todo lo demás. También aclaremos rápidamente algo que la mayoría de la gente suele entender mal. En realidad, hay dos cosas diferentes a las que la gente se refiere cuando habla del presupuesto de la OTAN. La primera es el presupuesto organizacional real de la OTAN, el dinero que financia la sede, los mandos conjuntos, la infraestructura compartida, y eso es aproximadamente 5.000 millones de euros en 2026 dividido de manera relativamente justa entre los miembros. La segunda es el gasto total en defensa de los 32 miembros combinados, que es de lo que Trump realmente está hablando. Cuando sumas el presupuesto militar de cada país, cada soldado, cada barco, cada avión de combate, el total en 2025 fue de más de 1.4 billones. Solo la parte de Estados Unidos fue de 838.000 millones, Europa y Canadá juntos, alrededor de 500.000 millones. Eso significa que Estados Unidos gasta más en defensa que todos los demás miembros de la OTAN juntos, y su parte equivale al 60% de todo lo que ha gastado toda la alianza. Pero aquí está la confusión. Estados Unidos no le está girando un cheque a la OTAN por ese dinero. Simplemente, el ejército de Estados Unidos es tan dominante y gran parte de él está desplegado protegiendo a Europa, que supera la contribución de todos los demás miembros juntos. Pero es por esto que Europa ha permitido que sus fuerzas armadas disminuya de manera tan exponencial. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991 y terminó la Guerra Fría, los países europeos tomaron una decisión colectiva silenciosa. La amenaza había desaparecido. La paz había llegado y podían redirigir los presupuestos de defensa a programas sociales, sistemas de salud generosos, estados de bienestar, educación subsidiada. Porque ¿para qué gastar dinero en tus tanques y soldados cuando Estados Unidos estaba ahí básicamente para protegerte gratis? Durante 3 décadas, los presupuestos de defensa europeos se redujeron de manera constante, y para 2014, solo 3 de los 30 miembros de la OTAN cumplían con la directriz básica de gastar el 2% de su ingreso nacional en defensa. 3 de 30. Piensa en lo que eso le hace a las capacidades de la OTAN. El presupuesto de defensa de España en 2022 era idéntico, en términos reales, al que tenía en, espera, 2008. Una década completa sin crecimiento, mientras Rusia se rearmaba, aumentando su gasto en defensa en un 300% y China también lo incrementaba en un 600%. Mientras tanto, Estados Unidos seguía pagando, seguía estacionando tropas, seguía garantizando la seguridad europea. Pero aquí está la historia más profunda detrás de esos números, porque esto en realidad no se trata solo de presupuestos, se trata realmente de un cambio fundamental en la forma en que las sociedades europeas empiezan a verse a sí mismas. Después de la Guerra Fría, una generación de líderes adoptó una ideología que decía que la identidad nacional realmente no importa, que las fronteras están pasadas de moda, que la fuerza militar es una reliquia de una era más bárbara. El proyecto de la Unión Europea se construyó sobre la idea de que la cooperación y el diálogo habían reemplazado el conflicto y que no necesitabas ejércitos cuando tenías instituciones internacionales. Vaya, suena idealista, pero eso dejó a esos países genuinamente débiles estructuralmente. Y lo que es notable, lo que muy pocas personas dirían en voz alta, es que esto en realidad era parte de un plan, solo que, desafortunadamente, no era el plan de Europa. Verás, la doctrina soviética y más tarde la doctrina de los movimientos islamistas radicales nunca se trató principalmente de derrotar a Occidente militarmente. Se trataba de desmoralizarlo, de hacer que las poblaciones occidentales no quisieran defenderse, de difundir propaganda que erosionara el orgullo nacional, que hiciera que el patriotismo pareciera peligroso, que convenciera a la gente de que sus civilizaciones no valían la pena ser protegidas. Y mientras eso sucedía, mientras Europa recortaba el gasto de sus ejércitos y se convencía de que la guerra era obsoleta, Rusia estaba gastando un 300% más. China estaba gastando un 600% más e Irán estaba construyendo silenciosamente ejércitos proxy en todo el Medio Oriente. Las personas que querían que Occidente fuera débil se estaban volviendo más fuertes, mientras que Occidente se decía a sí mismo que ya no necesitaba ser fuerte. Estamos viendo los resultados de ese experimento desarrollarse en tiempo real. La corrección solo comenzó después de que Rusia invadió Ucrania en 2022, lo cual fue la llamada de atención que 3 décadas de presión estadounidense no pudieron producir. Y para 2025, los 32 miembros finalmente habían alcanzado la meta del 2% por primera vez. Pero se necesitó una guerra terrestre rusa en Europa para lograrlo. Pero seamos honestas, la guerra entre Rusia y Ucrania ya se siente como noticia vieja.
Entonces, ¿por qué de repente esto se está convirtiendo en un tema de conversación? Vamos a desglosarlo. Cuando Estados Unidos lanzó sus operaciones militares contra Irán, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, les recuerdo, varios de sus aliados de la OTAN que han dependido de Estados Unidos todo este tiempo, se negaron a abrir su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses, con España cerrando completamente sus bases, Alemania negándose a participar y Francia pidiendo que la guerra termine. Desde el primer día, con Macron, el maravilloso, fuerte y valiente Macron, declarando que Francia no eligió esta guerra, no vamos a participar. Y aunque Keir Starmer ahora quiera atribuirse el mérito del éxito al Reino Unido durante este conflicto, se le pidió algo casi vergonzosamente mínimo, simplemente permitir usar una base británica como punto de tránsito para aviones estadounidenses. No para lanzar ataques ni para poner en peligro a los soldados británicos, sino solo para dejar que un avión estadounidense pasara, y Starmer dijo que no. Pero luego empeoró. Cuando Trump intentó formar una coalición para reabrir el estrecho de Hormuz, ya que el bloqueo de Irán empezó a destruir los mercados energéticos europeos más que los estadounidenses, esos mismos países no solo se negaron a unirse, se negaron pública y ruidosamente, uno tras otro, frente a todo el mundo. La jefa de política exterior de la Unión Europea anunció que no había interés en unirse. Alemania, Italia y Japón descartaron enviar barcos. Y al hacer esto públicamente, estos países socavaron activamente a Trump y la posición negociadora de Estados Unidos con Irán durante el periodo más delicado del conflicto. Irán podía ver que Estados Unidos estaba aislado, que la coalición que Trump prometía no se estaba materializando, y eso le dio a Teherán ventaja justo en el momento en que Estados Unidos necesitaba que sus aliados lo respaldaran. Países que dependen completamente de las garantías de seguridad estadounidenses estaban debilitando la posición de Estados Unidos durante negociaciones en curso sobre una guerra que afectaba mucho más su suministro de energía que el de Estados Unidos. Sabemos que Trump no toma la traición a la ligera, pero esto parecía más como una puñalada directa en el ojo, ni siquiera por la espalda. Marco Rubio, quien pasó años siendo uno de los defensores más fuertes de la OTAN, lo dijo claramente. Cuando necesitamos que nos permitan usar sus bases militares, su respuesta es no. Entonces, ¿por qué estamos en la OTAN? Y es una pregunta que muchas personas se están haciendo ahora, pero para responderla necesitamos entender la verdadera razón por la que los líderes europeos han estado reacios a confrontar a Irán, y va más allá de un desacuerdo político con Trump. Durante años antes de esta guerra, Europa mantuvo una relación económica funcional con Irán, y después del acuerdo nuclear de 2015, las empresas europeas se apresuraron a hacer negocios con Irán. Cuando Trump se retiró del acuerdo en 2019, la Unión Europea en realidad creó un mecanismo financiero especial llamado INSTEX, diseñado específicamente para permitir que los países europeos siguieran comerciando con Irán mientras eludían las sanciones estadounidenses. Europa creó una solución deliberada para evitar la política de Estados Unidos con el fin de preservar su relación con el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Más allá del comercio directo, Europa también depende profundamente de la energía del Golfo, y después de que Rusia cortó el suministro de gas por gasoducto en 2022, los países europeos se apresuraron a firmar contratos con Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, cambiando una dependencia por otra. Y esos estados del Golfo tienen sus propios acuerdos discretos con Irán, que generan presión para mantener la situación manejable en lugar de resolverla. Quiero decir, la ironía de todo esto es que es precisamente esa energía la que Irán está atacando ahora y que Trump intentaba proteger, pero ¿a quién le importa eso? Además de todo esto, Francia tiene un estimado de 6 a 7 millones de residentes musulmanes, alrededor del 9 al 10% de su población y la comunidad islamista más grande de Europa Occidental. Alemania tiene de 5 a 6 millones, Gran Bretaña tiene de 4 a 5 millones, y para el 2050 las proyecciones sugieren que Francia podría ser casi un 18% musulmana y Alemania acercándose al 20%. Esa probablemente sea la razón de fondo. Cualquier político europeo que apoye visiblemente cualquier tipo de acción militar contra la República Islámica enfrenta consecuencias políticas inmediatas, y esa matemática electoral termina moldeando la política exterior de maneras que rara vez se reconocen en el lenguaje diplomático educado. Nada de esto hace que el comportamiento europeo sea aceptable, sin embargo. Solo lo hace un poco más comprensible. Son débiles y están complaciendo a los islamistas en su país. Están eligiendo sus intereses económicos y sus cálculos electorales por encima no solo de la solidaridad de la alianza, sino también de su propia seguridad, y lo hacen mientras están bajo un paraguas militar estadounidense que nunca han pagado realmente como deberían.
Por cierto, no es muy diferente de lo que hemos visto con Israel. Lo condenan públicamente, pero en secreto le suplican ayuda cuando se trata de lidiar con el terrorismo. Europa se ha convertido en ese niño rico y consentido que piensa que puede patear a sus padres sin consecuencias, pero ese tiempo podría estar llegando a su fin porque no puedes patear a Trump y salirte con la tuya. También quiero aclarar que cuando digo Europa, hay una diferencia importante entre Europa del Este y Europa Occidental, ya que Europa del Este en realidad está firmemente del lado de Estados Unidos. Polonia ahora es uno de los países de la OTAN que más gasta en defensa como porcentaje de su PIB. Los estados bálticos cumplen o superan la meta y están presionando para aumentar aún más, y Rumania ha expandido significativamente sus fuerzas armadas. Estos, como era de esperarse, son países que vivieron bajo la ocupación soviética. Ellos saben por experiencia propia cómo se ve realmente la agresión rusa y lo que significa no tener a nadie que venga a ayudarte. Ellos están dando un paso al frente y gastando, y no andan por ahí dando lecciones al mundo sobre cómo Estados Unidos está tomando una posición terrible. Siempre he dicho que hay una razón por la que nuestros enemigos buscan reescribir la historia, y es porque hay poder en la memoria, en recordar una amenaza. Los países que pueden recordar los peligros de una invasión tienen la claridad moral. La comparación con los países ricos y cómodos de Europa Occidental como Francia, Alemania y España es obvia. Han sido los más protegidos durante más tiempo, los que menos han contribuido y los que más se han beneficiado, y son ellos quienes andan diciendo que no. Como dijo Ari Fleischer, el ex portavoz de la Casa Blanca, las naciones de Europa del Este son el corazón de la OTAN, gastan dinero en defensa, saben cómo pelear y aman a Estados Unidos. Francia en particular merece que se le culpe y se le reproche. Desde apoyar a China y Rusia en la ONU hasta negar a los estadounidenses los derechos de sobrevuelo, están haciendo lo que siempre han hecho: mostrar debilidad mientras hacen tratos con terroristas. Ahora, mientras Europa Occidental ha demostrado ser el peor aliado de todos los tiempos, Israel ha demostrado ser uno de los mejores. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué Israel no forma parte de la OTAN, honestamente, es bastante simple. Entrar a la OTAN requiere el acuerdo unánime de los 32 miembros y sorpresa, sorpresa, Turquía, que es miembro de la OTAN, vetaría el ingreso de Israel, ya que ya ha bloqueado la participación de Israel en ejercicios militares de la OTAN durante años. Con las poblaciones musulmanas en toda Europa Occidental, varios otros miembros también se sentirían muy incómodos con un voto a favor, así que políticamente simplemente no va a suceder. Pero más importante aún, ser miembro de la OTAN podría no estar realmente en el interés de Israel. Ser un miembro pleno significa consultar a la alianza antes de realizar operaciones militares importantes. Y tienes que preguntarte, ¿puedes imaginarte a Israel necesitando la aprobación de 32 países, incluyendo a Turquía, incluyendo a países que han llamado crímenes de guerra a las operaciones israelíes, antes de atacar, digamos, una instalación nuclear iraní? La capacidad de las fuerzas de defensa de Israel para actuar de manera independiente, rápida y sin pedir permiso a un comité es uno de sus activos estratégicos más críticos, y ser miembro de la OTAN pondría eso en riesgo. O sea, seamos honestas. El estatus actual de Israel como aliado principal no perteneciente a la OTAN le da los beneficios de la cooperación sin las restricciones y realmente es el arreglo correcto. O sea, mira cómo este grupo de países estuvo dispuesto a tratar a Estados Unidos, que básicamente financia la mitad de su movimiento. ¿Cómo crees que tratarían a Israel, a quien desprecian abierta y públicamente? Te dejo que saques tus propias conclusiones, pero volvamos al punto de este episodio. ¿Debería Estados Unidos salir de la OTAN como Trump está amenazando actualmente o debería quedarse? Ambos lados de este argumento tienen verdadero mérito y vale la pena ser honestos sobre ambos. El argumento para reducir el compromiso de Estados Unidos con la OTAN es sencillo, dejando de lado todo el argumento de que Estados Unidos, primero, no debería preocuparse por nadie más. La alianza ha permitido 3 décadas de aprovechamiento por parte de países que se negaron a gastar en su propia defensa mientras disfrutaban de la protección estadounidense, y luego se negaron a ayudar durante la guerra con Irán y mantuvieron acuerdos silenciosos con Irán. Trump tiene razón al decir que una relación unilateral no es una alianza y que Estados Unidos tiene prioridades estratégicas urgentes, especialmente frente a China, y que esos países, que acaban de cerrar su espacio aéreo, realmente no merecen tener 80.000 tropas en Europa protegiéndolos. Sin embargo, el argumento en contra también es serio. Esas mismas 80.000 tropas no solo están protegiendo a Europa, están proyectando el poder estadounidense. Y esas bases le dan a Estados Unidos la capacidad de responder a crisis en cualquier parte de la región en cuestión de horas. Digamos que la base aérea en Alemania es uno de los centros logísticos más importantes del ejército estadounidense a nivel mundial. Y aquí está la ironía más destacada.
Incluso mientras lucha en la guerra con Irán y se queja de la OTAN, Estados Unidos sigue dependiendo del espacio aéreo y las bases europeas para llevar a cabo esa misma guerra. En realidad no pueden hacer lo que están haciendo sin la infraestructura que proporciona la OTAN, pero todo eso podría resolverse. La verdadera razón y el problema que podría crear salir de la OTAN es que debilitaría la disuasión contra Rusia. Justo en el momento en que Rusia está llevando a cabo su ofensiva más grande de la guerra en Ucrania, lo que envalentona a Putin en el peor momento posible y pone en verdadero peligro a Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Países que no hicieron absolutamente nada malo y que actuaron como aliados, tal como deberían hacerlo. Sabemos que Rusia y la ideología rusa son enemigos declarados de Occidente, y ahora mismo quizá no sea el mejor momento para darles ánimos para que sigan adelante y se expandan. Entonces, ¿qué pasa realmente después? Trump no puede salir formalmente de la OTAN sin el Congreso, ya que la ley de 2023 lo bloquea específicamente. Pero esto es lo que sí puede hacer y lo que ahora se está discutiendo. Para empezar, puede retirar tropas. Los informes de esta semana confirman que está considerando retirar específicamente tropas de España y Alemania y traerlas de regreso a Estados Unidos en lugar de reubicarlas en otra parte de Europa. Según informes, el Pentágono ya les ha dicho a los aliados europeos que podrían necesitar asumir la responsabilidad principal de defensa para 2027. Y si eso sucede, Europa necesitaría alrededor de 300.000 tropas adicionales. Eso es mucho más poder del que existe actualmente. Y no está claro si podrían lograrlo para 2027. Él, Trump, también puede retirarse de la estructura de mando de la OTAN. Francia en realidad hizo esto en 1966, saliendo del mando militar mientras seguía siendo miembro político, lo que vaciaría la capacidad operativa de la alianza, pero no la terminaría formalmente. También puede dejar de comprometerse explícitamente con el artículo 5, sobre el cual Trump ya ha expresado dudas. Y si los adversarios dejan de creer que la garantía es real, la disuasión, que es lo principal de la OTAN, básicamente se derrumba, sin que realmente cambie nada del tratado. También puede exigir contribuciones financieras a los países que albergan tropas estadounidenses, básicamente una cuota de protección, lo que cambiaría fundamentalmente la naturaleza del acuerdo. Hay muchas cosas diferentes que él puede hacer para renovar la OTAN e intentar mejorarla. Ahora, mientras todos están enfocados en si Estados Unidos debería o no debería, aquí está la ironía que probablemente la mayoría de la gente terminará recordando. La presión de Trump podría ser en realidad lo que salve a Europa, aunque ahora parezca que podría complicar las cosas. Si verse obligados a pagar por su propia defensa y desarrollar capacidades militares reales produce una Europa que realmente pueda protegerse a sí misma, podrían salir de esta crisis más fuertes y autosuficientes que en cualquier momento desde la Guerra Fría. La incomodidad de verse obligados a madurar podría producir lo único que décadas de presión estadounidense no pudieron lograr, una Europa que ya no necesita que alguien más la respalde. Alemania acaba de emitir una regla que exige que los hombres a partir de los 18 años obtengan permiso para salir del país, mientras se preparan para una posible escalada que incluso podría llevar a una guerra. Lo importante de la alianza es que solo funciona si sus socios son fuertes, y Europa se está dando cuenta de que es débil y está reaccionando a ello bastante rápido. Por supuesto, todos están hablando de la OTAN en el contexto de la guerra con Irán, pero en realidad esto es mucho más significativo para la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque mientras todo esto está sucediendo, las discusiones, las amenazas y las deliberaciones, Rusia ha lanzado su mayor ataque con drones contra Ucrania esta semana, casi 1.000 drones en una sola noche. Viendo a la Alianza Occidental discutir públicamente sobre sí misma mientras lleva a cabo una ofensiva al mismo tiempo. Los países que realmente están asustados en este momento no son Francia ni Alemania. Desafortunadamente son Estonia, Letonia, Lituania y Polonia los que están en la frontera con Rusia y que se unieron a la OTAN precisamente porque saben cómo es la agresión rusa y lo que significa enfrentarla sin las garantías estadounidenses. Para ellos, el compromiso del artículo 5 es existencial, y cualquier erosión de la credibilidad estadounidense cambia por completo sus cálculos de seguridad. Más que nada, la OTAN actúa como un elemento de disuasión, y con su principal contribuyente potencialmente retirándose, o al menos señalando su ineficacia, la disuasión disminuye drásticamente. La reestructuración de la OTAN que se avecina. Más responsabilidad europea, un mayor gasto, una relación más transaccional con Estados Unidos, probablemente sea la dirección correcta a largo plazo. Europa debería pagar por su propia defensa, y la única pregunta es si esto sucederá en una transición organizada o en una crisis que deje vacíos que Rusia podría potencialmente llenar.
Rusia es enemiga de Estados Unidos y de su ideología, y eso es algo que Trump ve con recelo. Pero si los estadounidenses desconfían tanto de que sus impuestos se usen en conflictos extranjeros que no entienden, este es un tema que tal vez deberían reflexionar. ¿La OTAN es un desperdicio de dinero y recursos estadounidenses o es necesaria para sus necesidades geopolíticas? En muchos sentidos, esta pregunta es similar a la cuestión de la alianza entre Estados Unidos e Israel para defenderse del terrorismo, pero la diferencia entre ambas es enorme. Israel ha demostrado una y otra vez su apoyo, sin traicionar a Estados Unidos. Pero la pregunta aquí en realidad es más profunda. ¿Es inteligente depender de otro país en una época de política voluble o el nacionalismo está empezando a resurgir? Para Israel, la lección es la de siempre. Construye tu propia fuerza, desarrolla tus propias capacidades, crea alianzas basadas en intereses compartidos, en lugar de sentimientos compartidos, y nunca hagas que tu supervivencia dependa de una alianza cuya durabilidad dependa de que 32 naciones estén de acuerdo. Netanyahu y gran parte del público israelí han estado diciendo esto durante años, pero las últimas semanas realmente han demostrado que él y ellos tenían razón a medida que ocurrían los hechos. Europa está enfrentando una crisis y ya es hora de que realmente aprendan a lidiar con ella. Han llegado al punto de estar dispuestos a apuñalar por la espalda a sus verdaderos amigos en un momento de necesidad, y las ramificaciones de eso podrían ser que la OTAN se desintegre. No soy alguien que crea mucho en estas organizaciones, pero sí veo la importancia de la fuerza y la disuasión. Y ahora mismo ese va a ser el enfoque principal y la pregunta principal. ¿Qué va a pasar con la OTAN? Lo veremos con el tiempo. Soy IRK y nos vemos la próxima vez.